Sección de la carta que comienza a partir del capítulo 12, en donde estamos aprendiendo a vivir a la luz de las misericordias de nuestro Trino Dios. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pablo sigue desarrollando su tema de qué implica esta adoración que es agradable a Dios. Pablo sigue explicando la importancia de ser renovada nuestras mentes para poder ser transformados. Es decir, a la luz del amor que Dios ha mostrado, Pablo insta a los creyentes en Roma a adorarle y adorarle como a Él le complace, una adoración plena a Él. Pero Él dice que para que nosotros podamos hacer la adoración que le agrada a Dios, es necesario que cada uno de los creyentes en esta iglesia en Roma siga siendo transformado por la renovación de su entendimiento, para que ellos puedan comprobar que la voluntad de Dios es lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Y hermanos, este principio que Pablo les enseña a los romanos es un principio para cada creyente. Si nuestro anhelo es adorar a nuestro Trino Dios, o servirle, o presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, si nuestro anhelo es hacer esto, nuestra principal labor es dejar que las Escrituras constantemente estén moldeando nuestra forma de pensar. Que las Escrituras constantemente estén transformando la manera en la que nosotros vemos el mundo. Y hermanos, créanme, que esta labor, como lo vemos en esta carta, no es tan sencilla, es algo que demanda diligencia de cada creyente. ¿Y por qué podemos asumirlo? Por todas las instrucciones que el apóstol Pablo está dando. Él ha hablado con respecto del amor para los hermanos, él ha hablado con respecto del amor para el prójimo, él ha hablado de incluso nuestra relación con las autoridades civiles, y él continúa hablando acerca del amor y la santidad. Y esta mañana veremos en nuestro texto precisamente esto, cómo la santidad y el amor no son cosas mutuamente excluyentes. Es decir, que si nosotros tenemos un concepto bíblico de ambas palabras, santidad y amor, no estamos hablando de cosas diferentes. Ahora, les digo esto porque yo espero, hermanos, que estén pacientes. Este tema implica, por lo que estoy diciendo, cierta complejidad. Complejidad no por causa de la perfección de la palabra, complejidad por causa de nuestro pecado y en este caso del mío en particular. Hermanos, cuando nosotros hablamos de santidad y de amor, muchas cosas vienen a nuestra mente. Y uno de ellos es el grande error que ha habido en donde hemos rebajado la santidad de Dios a meros sentimientos, donde la psicología contemporánea nos dice es que ámate más a ti para que puedas amar a la gente. Y ese tipo de eslogan que muchos de nosotros aborrecemos. Pero mientras yo estudiaba esto, yo oraba al Señor porque en nuestra condición caída nosotros corremos siempre el riesgo de irnos al otro extremo. Es decir, como se ha tomado el amor como causa de pecado o como ocasión para el pecado, como lo es la gracia, ahora puede haber el riesgo de ser demasiado severos y no entender que hay un amor genuino en las Escrituras y de no expresarlo bíblicamente y llamarnos a este amor que Dios nos llama, que identifica a los creyentes. Es muy difícil siempre no irse de un extremo a otro cuando hay que corregir un error. Y en las últimas décadas, la iglesia ha tenido mucho que corregir con respecto a este tema. De hecho, hemos llegado a uno de los textos que en varias partes ha sido utilizado de manera incorrecta para justificar el actuar carnal de muchas personas en base al amor. Ha sido un texto que ha sido utilizado para no entender lo que significa verdaderamente el amor de Dios. Y hermanos, yo espero en el Señor y por eso oraba, para que el Señor pueda darme gracia para poder explicar con mucha claridad, con mucha sencillez, pero también con mucha verdad, la verdad de Dios y no la mía. Así que
en este texto del versículo 8 al versículo 14, lo he dividido en 2 puntos. La primera sección, que la encontramos del verso 8 al 10, en donde vemos el cumplimiento de la ley. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo llama al cumplimiento de la ley? Y la segunda sección, que va del versículo 11 hasta el versículo 14, ¿cuál es la urgencia de llevar a cabo este cumplimiento? Y hermanos, en esto voy a enfocar esta mañana la predicación, rogando que podamos entender a qué hemos sido llamados. Dice nuestro texto esta mañana: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y hermanos, quiero decirles al acercarnos a este pasaje que muchas veces nos enfocamos en este texto y podemos perder de vista la enseñanza por causa precisamente de la predicación expositiva, en donde tenemos que dividirnos demasiado por causa del tiempo. No voy a pasar tanto tiempo tratando de explicar lo que Pablo no está diciendo aquí. Pablo para nada está hablando aquí al respecto de los préstamos o de las deudas. Es triste que se ha tomado este texto para decir: Dios prohíbe que los cristianos pidan prestado dinero, o que los cristianos tengan créditos financieros. Eso es un mal uso de este texto. Voy a decirlo de manera muy sencilla. Este texto no está restringiendo en lo absoluto esto, no está restringiendo los préstamos, y no debería de ser sacado de su contexto para ser utilizado para ello. Un contexto más amplio nos dejaría ver que si nosotros tomamos este texto para eso, es porque no estamos siendo honestos con las Escrituras. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ambos regulan los préstamos. Ambos nos enseñan cuál es la normatividad para ellos. Lo vemos desde Éxodo 22, 25, encontramos algo al respecto en el libro de los Salmos, pero aún nuestro Señor Jesucristo dijo que al que nos pidiera le diéramos prestado. ¿Qué quiero decir con esto? En ninguna parte de las Escrituras nos enseña que el pedir prestado es pecaminoso. Y que si un hermano necesita, por causa de que no tiene el capital necesario, pedir prestado para iniciar una industria o adquirir una propiedad, una hipoteca, etcétera, está pecando contra Dios. ¿Cuándo es el problema? Cuando una persona pide algo que no puede pagar y cuando termina siendo deudor de algo que no tiene. Es decir, cuando alguien pide el dinero de algo que no tiene para pagarlo y que sabe que no lo está haciendo, y que lo está haciendo incluso con cierta ventaja porque sabe que no lo va a pagar. Es más, ustedes recordarán que en el año de jubileo hay hasta instrucción acerca de los préstamos. Así que solo digo esto por cuestión de aclaración, pero este texto no tiene nada que ver con ello. Si ustedes se dan cuenta, y acabo de leer todo el capítulo para que no perdiéramos la unidad, después de hablar de nuestra responsabilidad como cristianos, él empieza a decir, como explicaba en la ocasión pasada, cómo se refleja esa sumisión a las autoridades. Y veíamos que había 2 aspectos, en el material y en el aspecto de la honra. Y en el aspecto material, nosotros somos llamados a cubrir siempre nuestras deudas fiscales, nuestras deudas de dinero. Dice: pagar a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis nada a nadie. Hermanos, esta frase es una frase transitoria. Es una frase transitoria para poder explicar un punto al cual Pablo quiere llegar, que es muy posible que sea la conclusión del capítulo 12, o que es del capítulo 13, pero también es muy posible que Pablo está empacando todo lo que ha venido enseñando en el capítulo 12 y capítulo 13. Lo que Pablo ha venido hablando es mucha instrucción a la luz del gran amor que Dios ha mostrado para con nosotros. Que a la luz de las misericordias de Dios que han sido explicadas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, nosotros presentemos nuestra vida como un sacrificio vivo, tomando el tema de la adoración del Antiguo Testamento. Y dice:
a la luz de las misericordias que Dios ha mostrado en Cristo Jesús, a la luz de su amor para con nosotros, entonces nosotros de manera racional adorémoslo como Él quiere, siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y Él empieza a explicar qué significa esto para los creyentes. Y al hablar en el particular acerca de la autoridad, Él está diciendo cómo los creyentes debemos de actuar. En un mundo caído, con gobernantes caídos, en donde el soberano Dios le ha placido providencialmente poner la autoridad para el bien de esta humanidad, para el bien de nosotros, su pueblo. Aunque muchas veces no lo parezca, Dios ha puesto la autoridad y nosotros somos llamados a honrarlos y nosotros somos llamados a pagar nuestros impuestos y nuestras deudas que tenemos como ciudadanos a la nación en la que pertenecemos. Y inmediatamente después de llamarnos a pagar esto, nos dice, no debáis nada a nadie. Ahora, hermanos, podemos pasar tiempo tratando de explicar, pero es muy sencillo. No debas nada a nadie. No debas nada a nadie. O sea, no debas nada a nadie. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. No está restringiendo el tener una deuda que tú puedes pagar y solventar año tras año. No está hablando acerca de cuestiones en las que nosotros, por causa de nuestra economía, tenemos que hacer uso de medios lícitos de nuestro gobierno. No está hablando incluso de que está prohibido que entre hermanos se pueda pedir dinero prestado. Simplemente está diciendo no seas deudor a nadie. Para poder transitar al punto importante de lo que Pablo quiere concluir esta sección. Pero hay algo que sí debes de ver. Hay algo que sí le debes de deber a todos los hombres. Él ha dicho, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. El amaros unos a otros. Él quiere hacerles ver la necesidad de un camino más excelente, hermanos. El camino del amor. Y nuevamente, yo no sé si han meditado en esto, pero él está escribiendo la carta a los romanos después de haber escrito la carta a los corintios, donde él tiene que corregir muchas cosas. Y una de las principales cosas que les enseña para corregir es que debido del amor de Dios que ha derramado por nosotros, nosotros somos llamados a un camino más excelente. Este es el camino del amor. Así que, hermanos, el principal objetivo de este texto en donde nos estamos introduciendo esta mañana es que hay una deuda que todo creyente tiene. Hay una deuda que sí debemos tener cada uno de nosotros. Hay una deuda a la cual todo cristiano es llamado a considerar. Y esa es la deuda del amor. El amor que les debemos a los hombres. A eso Pablo exhorta a los creyentes a considerar. Ahora, quiero citarles rápidamente varios textos para que se den cuenta que esto no es solamente a esta carta. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y tenemos todo lo que nos describe 1 Corintios 3, hermanos. Y voy a leerlo porque muchas veces nuestra mente intelectual puede estar deseosa de conocer cosas profundas, pero muchas veces podemos olvidar las cosas más elementales que olvidamos en nuestro día a día. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero mayor de ellos es el amor. Hermanos, este es el gran llamado que Dios hace a todo cristiano, a todo creyente nacido de nuevo. Y hermanos, yo espero que consideremos esta enseñanza tan hermosa y tan profunda como hemos considerado el Evangelio que ha sido expuesto en su detalle y en su claridad del capítulo 1 al capítulo 11 de esta carta. Porque ahora se darán cuenta de la implicación que tiene que ver para nosotros poder meditar constantemente en el amor que Dios ha mostrado para con nosotros. Yo espero que podamos esta mañana comprender y meditar fuertemente al respecto de esto. Dice nuestro texto, no debáis nada a nadie sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hermanos, suena muy sencillo, pero yo espero que podamos meditar qué profundo es esto para nuestras vidas. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, lo que el apóstol Pablo está citando, ¿es algo únicamente del Nuevo Testamento? No, hermanos. Él ha citado algunos de los mandamientos que encontramos en Éxodo 20 y en Deuteronomio, pero él también está citando Levítico. Él está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, algo que encontramos en la ley del Antiguo Testamento. Y él dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y hermanos, a este amor ha sido llamado el creyente. Ahora, quiero ponerlo de esta manera, porque decía un hermano, solo piensa en estas cosas. Pablo ha dado bastante teología al respecto de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él ha dicho la necesidad, la suficiencia, el alcance, cuán precioso es para los creyentes. Él ha hablado de el evangelio que tiene poder para salvar, de la justicia solo por la fe, solo por gracia, solo por Cristo. En esta sección hallamos doctrinas por las cuales la iglesia está dispuesta a morir. Y dice, a la luz de esto, a la luz de estas misericordias, o a la luz de este amor que Dios ha mostrado para con nosotros, hermanos, nosotros somos deudores a nuestro prójimo. Hermanos, es como si oyéramos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el más grande mandamiento y cuál es el segundo mandamiento? La primera sección ha estado hablando del gran amor que Dios tuvo por pecadores como nosotros, descritos de Romanos 1:18 hasta el capítulo 3, verso 20. Pero ahora, en su aplicación, Pablo dice, si eso es verdad para nuestros corazones, si eso es verdad para cada una de nuestras vidas, entonces
nosotros somos deudores a amar a cada uno de nuestros prójimos, porque debido a ese gran amor con que Dios nos ha amado, el amor que nosotros tendremos para con nuestro prójimo nunca va a hacerle mal a su prójimo. Nunca. El amor no hace mal al prójimo. El amor genuino nos llevará a amar a nuestros cónyuges y no faltarles en ninguna forma al respeto en cualquier clase de adulterio. Es decir, no hay gran ciencia en este mandamiento, hermanos. Es evidente, como decía un hermano explicando la ley, que el aspecto positivo está incluido en el mandamiento. Cuando somos llamados a no adulterar, estamos llamados a amar a nuestras esposas, o las esposas a amar a sus esposos, o los solteros a guardarse en pureza y a no ofender a su prójimo, tomándolos como un objeto. El amor nunca va a tomar al ser humano como un objeto para satisfacer sus propios deseos. El amor que Dios nos ha mostrado en Cristo nunca va a buscar tomar estos deseos como ocasión para ofender a Dios y hacer daño a nuestro prójimo. El amor genuino reconoce que la vida viene de Dios y que en cada ser humano la imagen de Dios ha sido plasmada, por lo cual en ningún aspecto el creyente puede menospreciar al ser humano, indiferentemente de su edad, indiferentemente de su condición, indiferentemente de su capacidad, indiferentemente del provecho que pueda tener o el esfuerzo que yo requiera dar, indiferentemente si vive en su condición de calle o vive en una mansión. Yo entiendo que la imagen de Dios está en cada ser humano y eso me llevará a jamás menospreciar la imagen que Dios ha plasmado en cada una de sus criaturas en toda la tierra. El amor genuino nos llevará a respetar lo que le pertenece a nuestro prójimo. Por eso Pablo dice que el amor no hace daño al prójimo. Porque yo entiendo que en la providencia de Dios, Dios le ha dado a cada uno según su sabiduría. Y que no me es dado a mí tomar lo que no me ha sido dado a mí. Que no me ha sido dado a mí el poder intervenir en sus propiedades, interrumpir en sus bienes y tomarlo por fuerza para mí. O como dice el mandamiento, a robar. Yo respeto la propiedad de cada uno de mis prójimos porque entiendo que Dios providencialmente se lo ha dado. Y el amor genuino no me llevará a tomar nada que no sea mío. El amor genuino me llevará a cuidar mis palabras, mis pensamientos y a usarlas sabiamente para no hablar mal de nadie, ni hacer chismes, ni calumniar, ni levantar falso testimonio. El amor genuino que Dios me ha mostrado en Cristo Jesús me lleva a estas cosas. El amor genuino nos lleva a estar contentos con la providencia de Dios para cada uno de nosotros y para nuestro prójimo. De hecho, cuando nosotros estudiamos la ley de Dios, nos damos cuenta que uno de los mejores remedios en contra de la codicia es la gratitud por lo que mi prójimo tiene. Cuando yo entiendo que el Señor le ha complacido darle, yo estoy contento y doy gracias a Dios por lo que les ha dado a otros que yo no tengo. Si una persona tiene mucha capacidad intelectual, mucho más que yo no codicio esa capacidad. Yo debo de aprender a estar contento con lo que el Señor me ha dado y debo de darle gracias a Dios por lo que le ha dado a esa persona. El amor genuino me lleva a estar agradecido por lo que Dios les ha dado. Pero quiero hacerles ver algo importante en este texto, hermanos, porque esto lo estoy uniendo en su contexto mayor, pero no quiero que pierdan de vista algo. Dice, en esta sentencia
se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La fuente de poder nosotros, creyentes, llevar a cabo este amor genuino es Cristo. Pero somos llamados a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos nos amamos. Hermanos, esto es algo que debemos de considerar bastante, porque esto es donde muchos pensamientos contemporáneos han hecho mucho daño. La gente nos dice al día de hoy, las filosofías modernas nos dicen, es que tú debes de amarte más, es que tú debes de valorarte más, es que debes de amarte más. Mira, considera todo lo que eres y ámate más. Quiero decirte que en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, pasando por las palabras mismas de nuestro Dios hecho hombre, hasta en el Nuevo Testamento, todas ellas, absolutamente ellas implican que tú y yo ya nos amamos demasiado a nosotros mismos. Hay varias formas de darnos cuenta. Uno es lo que les he citado de Levítico. Otro es las instrucciones que Pablo da a los esposos para amar a las esposas. Él dice que nosotros debemos de amar a nuestras esposas y alimentarlas porque son parte de nuestro propio cuerpo y que nadie descuida a su propio cuerpo. Quiero que reflexionemos un poco en esto, hermanos, porque la Biblia está asumiendo que por causa de nuestra naturaleza y del pecado que está en nosotros, la motivación principal del hombre siempre es el amor a uno mismo. Nosotros somos motivados por el bien que obtenemos, por el bien que recibiremos, e incluso, decía un hermano, cuando una persona decide quitarse su propia vida, la motivación de eso no es la tristeza que siente por sí mismo, es el amor tan grande que tiene por sí mismo, que es capaz de quitarse la vida sin importar cuánto daño hace a las personas que están a su alrededor. ¿Cuánto sufrirá la gente por causa de su pérdida? Su amor es tan grande, que es tan egoísta, que ni siquiera le preocupa el sufrimiento que pueda tener la gente que lo vea partir. Y hermanos, pensemos un poco en todos estos mandamientos que ha citado Pablo, que no es su intención dar una lista exhaustiva, porque claramente lo dice en nuestro texto. Habla de otros mandamientos. Y cada uno de ellos, cuando es cometido por causa de nuestro propio amor. Por causa de que nos amamos más que lo que amamos a nuestro prójimo. Piensa en cuestión del adulterio, piensa en cuestión de robar, piensa en cuestión de codiciar, piensa en cuestión de hablar falso testimonio contra alguien o mentir en contra de alguien, o como dice de cualquier otro mandamiento. Si tú le preguntas al ladrón por qué roba, va a decir porque yo lo necesito más que él. Si tú le preguntas, hay un caso del hermano Sproul que es muy conocido, que él plantea, de un adulterio que hubo en su iglesia y un caso de disciplina, y cómo cuando la mujer estaba en el caso de disciplina para que ella se arrepintiera y dejara de practicar este pecado, ella simplemente decía, es que yo lo amo, es que yo lo amo, es que yo lo amo, es que yo lo amo. Y decía el hermano R.C. Sproul que él había contabilizado todas las personas que habían sido lastimadas o dañadas por el pecado de esta mujer. No recuerdo ahorita el número, era un número grande. Pero el punto al que él iba, decía, cuando nosotros pecamos, no es algo nada más personal, porque el argumento de la mujer decía, es que yo no le hago daño a nadie. Yo amo a este hombre y no le hago daño a nadie. Y el hermano decía, eso es mentira. Has hecho daño a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, a tu iglesia, y cuentas cuántas personas son afectadas por causa del pecado de uno. Hermanos, eso es el lado contrario de lo que Pablo está llamando a la iglesia en Roma. El amor genuino
no hace daño a nadie. El amor genuino que fluye del amor que Dios ha mostrado para con nosotros y del amor que nosotros nos tenemos a nosotros mismos, no le hace daño a nadie, hermanos. Y a ese amor somos llamados cada uno de nosotros. Pero es importante, hermanos, que consideremos esto. Que a lo que ya le he dado respuesta, perdón, perdí de vista este punto. ¿De dónde surge este amor? Porque el cristiano es llamado a este camino más excelente, como les he dado respuesta, hermanos. Por el gran amor con que Dios nos ha amado al mandar a su Hijo para morir por nosotros y del amor que nosotros tenemos por nosotros mismos. ¿Qué aprendemos de este texto, hermanos? ¿Qué aprendemos de este texto que estamos estudiando? Que cuando nosotros andamos conforme a la regla del amor, nosotros estamos cumpliendo la ley, porque el amor no hace mal, sino busca el bien. Hermanos, esto dijo nuestro Señor Jesucristo. En 2 mandamientos se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor de Dios nos lleva a no hacer mal a nuestro prójimo. Y si esto es torcido por causa del pecado y para pecar, entonces debes de examinar tu corazón. Entonces debes de examinar tu corazón. Porque el amor no hace mal, sino busca el bien. Y por eso, hermanos, fue que leí primero a los Corintios capítulo 13. Porque si nosotros necesitamos entender un poco más cómo luce este amor, quizás Pablo no describe todos los detalles aquí. Pero, hermanos, primero a los Corintios capítulo 13, en su primer sección nos dice, una persona puede hacer absolutamente todo lo que un creyente debe de hacer. Todo, todo. Enseñanza, misiones, todo lo que el creyente debe de hacer. Pero si no hay amor en eso, no ha hecho nada, no ha hecho nada. E inmediatamente después dice el apóstol Pablo en la segunda sección de este capítulo, ¿cómo es el amor? Es sufrido, es benigno. Hermano, piensa a la luz de los mandamientos, de la ley de Dios, a lo que Dios nos llama. Piensa en los mandamientos que citó el apóstol Pablo y los mandamientos que encontramos en la ley de Dios. Y piensa en lo que Pablo está diciendo. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Hermanos, si tú y yo constantemente pensáramos en este amor que la Biblia describe, ¿cuántas veces nosotros estaríamos cumpliendo la ley de nuestro Dios? Es más, sin necesidad de estudiar a tanta profundidad el libro de Thomas Brooks de los 10 mandamientos. Si uno valora la ley, si uno valora la vida, hermanos, si uno considera el valor de la vida, hermanos, no tenemos que ver todas las aplicaciones y todas las implicaciones. Simplemente nosotros vamos a amar la vida que Dios ha puesto en cada persona. Ahora, ¿tú crees que eso es poco importante? Entonces, ¿por qué el Señor Jesús le dijo, no matarás? Ustedes oyeron, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que menosprecia, ofende, habla en contra de su prójimo, es culpable de juicio. Porque ¿qué habían hecho los fariseos? Bueno, yo no estoy tomando la espada y estoy matando a nadie. Sí, pero no entiendes que el mandamiento es dado por causa del amor que Dios tiene por su creación, porque en él, en la creación especial, la imagen de Dios está puesta.
Cuando tú la menosprecias, cuando tú le hablas con menosprecio y cuando tú la ofendes, tú no estás amándola, tú le estás aborreciéndola. Y aunque no estás tomando un arma para matar, tú estás pecando contra Dios. Pero si tú amaras a tu prójimo, si tú amaras la imagen que Dios tiene en cada criatura, simplemente no estarías pecando contra Dios. En la segunda sección, hermanos, somos llamados a urgentemente poner en práctica esto en nuestras vidas. Y como les mencionaba hace un rato, puede ser que está hablando del amor que acaba de hablar, puede ser que está hablando de todo el contexto del capítulo 13 y el capítulo 14. Dice en el versículo 11 y 14, del 11 al 14, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo entonces exhorta a los creyentes a que urgentemente pongan en práctica este amor o este camino más excelente. Ahora, hermanos, el amor que Pablo está describiendo en los versículos anteriores no es exclusivo de este capítulo. Capítulo 12 también ya ha hablado del amor para los hermanos, incluso para nuestros enemigos. El amor no paga mal por mal. El amor genuino no paga mal por mal. Y dice, ahora creyentes, pongan en práctica estas cosas. Ahora es momento de que nosotros despertemos. Es hora de levantarse del sueño. Y quiero decirles algo, porque si ustedes leyeron con detenimiento, aquí nuevamente Pablo como que está tratando de poner cierta imagen en nuestras mentes. Y quiero que esa imagen esté puesto en nuestros corazones. Vean el lenguaje del que está utilizando. Levantarnos del sueño. La noche está avanzada, se acerca el día. Vistámonos de las armas de la luz. Dejemos todo este tipo de borracheras, glotonerías, vestidos del Señor Jesucristo. Yo no sé si se están percatando, pero Pablo está utilizando una terminología nuevamente como de una persona en guerra. Y la imagen que él está tratando de dar es la imagen que se presta de estos hombres que iban a la guerra y que tenían una gran victoria. Ahora, ¿qué pasaba después de tener una gran victoria? Va un ejército fuerte a luchar en contra de otro ejército fuerte. Tienen una lucha fuerte, pelean fuertemente y el ejército gana, regresa a su ciudad. ¿Qué creen que va a pasar? Van a celebrar. Y tenemos una imagen en el Antiguo Testamento de algo parecido. El ejército gana, ¿y qué es lo que pasa ahora? Desenfreno. Y lo que está pasando después de que el ejército regresa, el ejército se quita sus armas y entonces empieza a haber toda una celebración. Y esta celebración está llena de desenfreno. Y el ejército, mientras está celebrando de noche, está celebrando desprovisto de sus armas y olvidando quiénes son. Esa es la imagen que el apóstol Pablo está utilizando. Para llamar a los creyentes y exhortarles a que despierten del sueño, a que despierten de ese letargo, a que los creyentes se vistan de lo que son creyentes, cristianos. Hermanos, ¿cuántas veces en las Escrituras, en el libro de los Hechos, los cristianos son llamados cristianos?
2 veces, hermanos. Y la única intención por la que los cristianos son llamados así es porque era un peyorativo o una manera despectiva de hacerles decir, estos se comportan igual que Cristo, estos son cristitos. Quiero que piensen esto, hermanos. Los creyentes de la iglesia, de la primera iglesia, inmediatamente su caminar hizo que la gente que estaba a su alrededor les viera su caminar, su hablar, su comportar y les dijera, estos son cristitos, estos son imitadores de Cristo, estos se comportan igual que su Cristo, estos imitan a su Cristo, estos reflejan a su Cristo. Bueno, hermanos, de manera resumida, esta segunda parte, la urgencia del apóstol Pablo, está llamando a los cristianos a eso. Porque en la imagen que está utilizando, el cristiano corre muchas veces el riesgo de despojarse de esa vestimenta de lo que es. Porque como creyentes, muchas veces olvidamos quiénes somos en Él. Y Pablo está exhortando a los creyentes a que nos vistamos de luz, nos vistamos de Jesucristo. Y da una razón de grande peso para esto, hermanos. De grande peso. No voy a profundizar en esta razón porque el hermano David ha hablado bastante al respecto de esto en la meditación. Pero aquí nosotros encontramos que habla de la esperanza que el creyente tiene. Dice, nuestra salvación está cerca, versículo 11. Versículo 12, el día está cerca. Y lo que Pablo está diciéndoles es, la venida de nuestro Señor ya está pronta. Ahora imagínense estos soldados. Estos soldados acaban de ganar y se despojaron de sus armas y se despojaron de lo que son. Y hermanos, ¿qué pasaría si entonces por la mañana el enemigo regresara? Mientras su rey viene a felicitarlos y el enemigo está del otro lado, ¿qué pasaría? Serían la vergüenza de su reino. Porque mientras su rey viene, su enemigo viene, los toman desprovistos. ¿Y qué van a hacer estos creyentes? Estos soldados, sin armadura, sin espada, ebrios, crudos. Con todo lo que está describiendo aquí el apóstol Pablo, ¿qué va a pasar mientras sus mentes están turbadas? ¿Qué va a pasar con estos soldados? Van a ser destruidos y con ellos la vergüenza de su reino. Ahora, Pablo está utilizando la imagen de nuestro Señor Jesucristo en 2 sentidos. En un sentido, para animarlos a perseverar. Darles un aliento para decirles, nuestra redención está cerca, el día está pronto, está más cerca que cuando creyeron, anímense, pero por otro lado también para exhortarlos. Hermanos, ¿no fueron las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo que utilizó con sus discípulos para hablar de las vírgenes prudentes, de los hombres y los talentos? ¿No es la misma imagen que nuestro Señor enseñó constantemente a sus discípulos y que ahora Pablo, siendo imitador de Cristo, está enseñando a los creyentes en Roma a ser vigilantes y a perseverar y a vestirse de la justicia de Cristo para seguir avanzando el reino de Dios porque nuestro Rey está cerca? Ahora, hay una cosa de la cual debemos de guardarnos, no solamente de los enemigos de afuera, sino de nuestros corazones mismos. Una advertencia que el apóstol Pedro hace en su carta, segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 4 al 9, él habla acerca de esto. Él llama a los creyentes a ser pacientes, a aguardar la esperanza venidera, porque habrá muchos hombres burladores que dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Todas las cosas siguen igual. ¿Y qué les dice el apóstol?
No saben ustedes ni lo que hablan, no saben que todas las cosas están sustentadas por Él y que fueron creadas por Él y que después del diluvio todas las cosas han seguido siendo sustentadas y siguen siendo sustentadas para el día que Cristo venga y que por medio de fuego sean purificadas. Hermanos, el apóstol Pablo no está hablando aquí de una secuencia de tiempo. No está diciendo es que ya pasó 1 año, 2 años, 3 años. Lo que Pablo está tratando de hacerles ver es que Cristo ya vino y nuestra esperanza es su venida. Y que la esperanza de que Él viniera a salvarnos ya ha sido, ya ha pasado, ya ha sido establecido su reino. Por lo tanto, nuestra redención y su venida está más cercana, porque así como esperábamos su venida para ser redimidos por su sangre, esto ya ha pasado, ya hemos creído. Ahora, hermanos, tenemos un aliento. Él vendrá como lo prometió. Él ya dio pruebas de ellos. A todos los hombres les ha mostrado que Él cumplió sus promesas. Nuestra redención está cercana. Quiero decirte algo, hermano. ¿Quieres tener un gran ánimo para tu vida perseverar? ¿Quieres tener un gran ánimo para vestirte de las armas de luz, para vestirte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quieres tener un gran ánimo para luchar en contra de todos estos pecados vergonzosos que puedes pasar? ¿Quieres tener un gran ánimo para poder seguir avanzando en lo que Dios te ha llamado? ¿Quieres tener ánimo? Mira a Cristo. Hermano, si nuestra fe se debilita, nuestra fe no tiene nada que ver con la certeza de la promesa de Cristo. Él ya vino y Él vendrá. Si tú y yo a veces nos desanimamos a perseverar, si tú y yo a veces nos cansamos a avanzar, si tú y yo a veces nos desanimamos por causa del deseo pecaminoso, recuerda algo. Nuestra salvación está cerca, nuestra salvación está cerca. Y esto es lo que el apóstol Pablo les dice a estos creyentes para animarlos a que en amor sigan creciendo en santidad, a que vivan honestamente, no en glotonerías. Hermanos, por cierto, la palabra aquí glotonerías, estas palabras que han sido traducidos a nuestro idioma, nos pueden hacer perder el sentido de todo lo que está hablando el apóstol Pablo. ¿Y por qué esta imagen? Esta palabra precisamente habla de esas fiestas desordenadas, donde está pasando todo tipo de cosas, donde están comiendo, bebiendo y haciendo toda clase de troperías, en donde está habiendo mucho pecado. Y les está diciendo, vivan honestamente, no en ese comportamiento, no en intoxicación. La palabra para borracheras dice, no intoxicando su mente. No se refiere únicamente al alcohol, hermanos. Hay drogas que están ahorita y que no estaban hace 100 años. Y si el Señor no viene en 50 años, habrá nuevas formas de drogadicción en donde la gente le guste disfrutar, estar intoxicado con su mente y no tener la capacidad para servir al Señor. Y hermanos, no estoy hablando de las cuestiones médicas necesarias para poder nosotros servir al Señor, como muchos de nuestros hermanos tienen que hacerlo. No estoy hablando de cuestiones médicas, de medicamentos necesarios. Estoy hablando de lo que se está refiriendo en este texto, que voluntariamente el creyente esté enredado en estas glotonerías, intoxicaciones o borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidias. Ahora, por favor, no sobreespiritualicemos el texto, porque si no, como iglesia cristiana vamos a perder el objetivo del por cual estamos aquí, hermanos. No digamos en nuestro corazón, eso no pasa entre nosotros, eso no pasa entre creyentes, eso no pasa con mis hijos, eso no pasa con mis hermanos. Hermanos, pasa aquí, pasará en tu familia y pasará en todos lados. ¿Por qué? Porque ese es el pecado que mora en nosotros. Y esta es la sabiduría que Dios ha dado a su pueblo para luchar en contra de ella. ¿Cuál es? Despertaos, vestíos de la justicia, vestíos de nuestro Señor Jesucristo. Porque puedo asegurarte que muchos de nosotros hemos tenido que volver a estos textos para ser animados, levantarnos y perseverar esperando la redención de nuestro Cristo. De verdad, hermano.
sino por qué Pablo la urgencia a creyentes. A creyentes que incluso van a ser perseguidos y asesinados. ¿Por qué la urgencia, hermanos? ¿Te das cuenta cómo el amor no está desligado de la santidad? Somos llamados a desechar las obras de las tinieblas. Somos llamados a no estar en glotonerías, borracheras, en lujurias, en lascivias, en contiendas, envidias. A no proveer para los deseos de la carne. ¿De cuál carne? ¿De la de tu prójimo? No, mi amado hermano, de nuestra propia carne. El mayor enemigo no está a tu alrededor, el mayor enemigo está en nosotros. Y a menos que tú y yo despertemos y tomemos las armas e intencionalmente luchemos en contra de estos pecados, ¿qué crees? Vas a cometerlos. Vas a cometerlos. Somos llamados a ponernos la armadura de Dios. Somos llamados a vestirnos en las armas de luz. Somos llamados a andar como de día honestamente. A vestíos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo no ahonda más profundo en este tema, en este texto. Puedes ir a Colosenses 3 para entender qué es esto. Pero hermanos, aquí somos llamados a vestirnos de Jesucristo, de su justicia, de su rectitud. Por eso tomaba el ejemplo de cómo veían a los creyentes en la iglesia temprana. Es que tú y yo nos estamos vistiendo de Cristo, nuestra manera refleja el amor de Cristo, nuestro trato con nuestros prójimos demuestra el amor de Cristo. ¿Sabes algo? La inmoralidad entre jóvenes, solteros, hombres y mujeres, no se soluciona sentando unos acá y otros acá, hermanos. Perdóname, si eso piensas, eso no lo soluciona. Se soluciona cuando nosotros enseñamos a nuestra iglesia que la jovencita que está a su lado es su prójimo y que tiene que aprender a tratarla con delicadeza y con pureza como su hermana. Y que se tienen que aprender a relacionar como Cristo lo hizo. Cuando nos revestimos de su justicia y de su carácter, y cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces aprenderemos a tratar a nuestros hermanos. Y hermanos, acabo de poner un ejemplo de muchos otros que como iglesia tenemos que aprender. Porque la manera en cómo el creyente aprende a vivir en santidad es poniendo en práctica el amor que Cristo nos ha demostrado. No como dicen muchas sectas, poniéndonos un bozal como si fuéramos caballos. Eso es contrario a la verdad, hermanos. Somos llamados a vestidos de su justicia, de su rectitud, a tener la mente de Cristo. No puedo pasar mucho tiempo en esto, hermanos. Pero ¿qué aprendemos? Que los creyentes podemos llegar a ser muy negligentes en nuestro caminar y que por eso debemos de recordar quiénes somos y a quién servimos para constantemente arrepentirnos y regresar al camino correcto. Mi amado hermano, si tú y yo nos damos cuenta que esto no está siendo nuestra forma de caminar, si estamos dándonos cuenta que estamos en un letargo, que nos estamos durmiendo, pensando que el Señor retrasará su promesa, quiero decirte algo, es muy sencillo, confiésale al Señor tu pecado, arrepiéntete y espera la gracia de Cristo. No necesitas hacer mucho más, la gracia de Cristo es suficiente, abandona tu pecado, pon tu fe en el Señor, mira a Cristo, descansa en su obra. El amor que cumple la ley no es posible llevarlo a la práctica si no andamos conforme al Espíritu, que es otro sinónimo a vestirnos de Cristo. Porque si andamos conforme a la carne, hermanos, ciertamente pecaremos de muchas formas y ofenderemos muchas veces a nuestro prójimo. Mi amado hermano, cuando nuestras pasiones desordenadas dominan en nuestras respuestas, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, no le demos vuelta. Tú y yo estamos andando conforme a la carne. ¿Qué necesitamos? Ir a solas con el Señor, pedirle perdón y decir, dame la gracia para seguir vistiéndome de Cristo.
Porque cuando yo estoy reaccionando conforme a mis deseos pecaminosos, sean los que sean, con cualquiera de los mandamientos y los pecados que estos implican, nosotros entonces estamos proveyendo para los deseos de la carne. Ahora te digo algo, sigue proveyéndolos y esos deseos que a lo mejor no son tan vergonzosos, terminarán tarde que temprano convirtiéndose en algo muy vergonzoso que tú no pensaste que ibas a llegar a cometer. Y no te sorprendas cuando entonces la disciplina del Señor venga. La motivación para caminar en santidad, en el amor de Cristo, es la esperanza de que pronto lo veremos. Hermanos, cuán alentador es eso. Cuán alentador es saber que nuestro esfuerzo no es en vano. Cuán alentador es saber que la luz está cercana. Cuán alentador es saber que nuestro Señor viene pronto y que le veremos, como decía David. La santidad y el amor no son cosas mutuamente excluyentes. No podemos decir una cosa de la otra. No podemos decir es que yo soy santo pero no tengo amor. No es verdad, no es verdad, no es verdad. El legalismo no tiene nada que ver con la santidad, hermanos. Y decir yo amo pero no ando en santidad no tiene nada que ver con la verdad. Decir es que esto lo hice por amor, pero no se ajusta a los estándares de lo que Dios ha dicho que es bueno y malo. No tiene que ver con la santidad, no tiene nada que ver con el amor de Dios. El andar en santidad es andar en el amor verdadero. El andar en obediencia debe, por lo tanto, hacer que andemos en el amor. Y la fuente de amor que nos mueve es el amor que Dios tuvo por nosotros. Él nos capacitó para amar a otros como nos amamos a nosotros. ¿Tú crees que no te amas? ¿Cuándo has faltado a comer? ¿Cuándo has dejado de comer por periodos largos de 2 o 3 meses? ¿Cuándo te has dado comida que no deberías? ¿Cuándo te has dejado de procurar en tu higiene, en tu limpieza? ¿Cuándo te has descuidado a tal grado que ese descuido te ha llevado a morir? Por favor, hermanos. Las Escrituras dicen que tú y yo nos amamos tanto, tanto, que con esa manera en la que nos amamos podemos amar a nuestro prójimo y nunca ofenderlo. Yo no imagino a nadie delante del espejo ofendiéndose. A nadie. Imagina a una persona, ponte en el espejo, pero sí imagino a cientos de miles de millones diciendo, tú puedes, eres la mejor persona, tú lo puedes hacer. ¿Por qué? ¿De dónde surge eso? Del amor que se tienen por sí mismos, hermanos. Y Dios dice que a la luz del amor que Él ha mostrado por nosotros, nosotros estamos capacitados para amar así como nos amamos a nuestro prójimo. Ese es el cumplimiento de la ley. ¿Quieres andar cumpliendo la ley? Ama a tu prójimo como a ti mismo te amas. Así que, hermanos, busquemos en oración y humillación delante del Señor el amar al prójimo en todo tiempo como nos amamos a sí mismos. Recordemos que la deuda del amor no puede ser pagada de este lado de la eternidad. Es decir, por favor, no tuerzas lo que he dicho. No hay un silo o un tambo o algo que se va llenando por el amor que le tienes a tu prójimo y que un día va a ser suficiente. Nunca lo va a ser. Somos deudores a nuestro prójimo. Amarlos como nos amamos porque Cristo nos ha amado y dio su vida por nosotros. Esa deuda no termina de este lado de la eternidad. Por lo tanto, tú y yo no tenemos nada de qué jactarnos. Si en verdad hemos conocido el amor de Dios en Cristo Jesús, cuando yo amo a mis hermanos y recojo las sillas, no tengo de nada de qué jactarme, soy deudor. Cuando amo a mi prójimo y hago las cosas, no tengo nada de qué jactarme, soy deudor. Dios me ha llamado a ser deudor. El amor que Dios ha mostrado para con nosotros es incomparable.
Es una deuda que no se puede pagar, hermanos. Y es una deuda que hemos sido llamados a cada día a ser conscientes para mostrarles el amor. Ahora, hermanos, yo espero que puedan unir esto con todos los pasajes que hablan del amor, sobre todo con uno sumamente importante. En esto conocerán que son sus discípulos, en que se aman unos a otros. ¿Saben algo, hermanos? En esto muchas veces somos deficientes. Porque queremos que otros nos amen, porque sí queremos que otros muestren su amor para con nosotros, o porque hacemos las cosas con amor esperando que ese amor sea retribuido. Eso no es el amor de Cristo. Y si quieres tener más en tu corazón para saber cómo luce este amor, mira a Cristo. Mira a Cristo. Mira a Cristo. No va a haber cosa en nosotros que no sea humillada cuando nosotros miramos el amor de Cristo. Aquel que siendo Dios se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Aquel que siendo Dios vino a servir. Aquel que siendo Dios se humilló y se puso bajo obediencia. Aquel que fue humillado injustamente. Hermano, ese amor tan glorioso hace que cuando nuestro orgullo se levante o cuando luchemos en contra de cómo amar a nuestro prójimo, aún a nuestros enemigos, miras a Cristo y eres sumamente humillado. Porque si el Dios Todopoderoso, soberano sobre toda la tierra, Rey de toda gloria, hizo tan grande demostración de amor y humillación por pecadores como tú y como yo, hermano, lo que tú y yo hagamos nunca, nunca, nunca va a ser suficiente. Ahora, amigo que estás aquí, que no eres creyente, el amor que tú necesitas no es primeramente el amor de los hombres. El amor que tú necesitas es el amor de Dios. Pero dirás en tu corazón, ¿dónde puedo encontrar ese gran amor? ¿Dónde lo encuentro? La respuesta es muy simple, en la cruz de Cristo. Ahí está la muestra más grande y preciosa de amor que jamás el hombre pueda ver. El amor de Dios por pecadores como tú y como yo. Mira ese gran amor y duélete por tu pecado. Mira esa gran muestra de amor al Hijo sufriendo en nuestro lugar, al Hijo siendo avergonzado por nuestra vergüenza, al Hijo siendo injuriado por causa de nuestro pecado, al Hijo siendo abandonado por nosotros. Y cuando puedas mirar ese amor, mirándote a ti, dispón tu corazón a abandonar el pecado y a mirar la cruz de Cristo para el perdón que necesitas, para disfrutar del gran amor de Dios por siempre. Entonces ahora sí podrás amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Mira a Cristo en la cruz, pon tu confianza en Él y arrepiéntete de tus pecados. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos.